Buenas noches, buenas tardes o buenos días según donde cada uno se encuentre. He decidido al final abrir este nuevo canal de YouTube y básicamente la idea de esto es ir comentando pues análisis astrológicos cada cierto tiempo. Entonces, bienvenidos a todos a este nuevo canal y la temática de hoy tiene que ver con las predicciones mundiales para el otoño del 2022 o la primavera, porque en el hemisferio sur empieza la primavera. Entonces, pero lo que es el mes zodiacal, lo que es la energía es la de Libra, que es la del grado cero de Libra, que es es una de las puertas del año, es la tercera puerta del año. Por lo cual es muy significativo este grado. Y lo que se pretende con esto es básicamente dar una orientación sobre cómo va a ir más o menos una predicción así general sobre cómo va a ir el otoño, porque al coger el cero de Libra, esto influye para todo el otoño. Entonces, de todas formas, recordad que es una predicción general. Lo he hecho así a nivel mundial, por lo cual incluye a todo el mundo, sin hablar de ninguna región en particular. Bueno, lo primero que he visto, ante todo, obviamente el Sol entrando en el cero de Libra, es que tenemos el Sol en la casa 3, en conjunción a Mercurio, y luego también en conjunción a Venus. Esto lo que da la sensación de que los gobernantes están controlando la economía. Con este Mercurio retrógrado también es probable que haya transferencias de dinero o que la bolsa se inestabilice. También hay personas que están llevándose mucho dinero. Gente que maneja dinero, el mundo de las inversiones, posiblemente estén ahí sacando también tajada de esto, de estas bajadas de los mercados, de las bolsas. También nos puede estar hablando de desplazamientos así importantes de gente. De hecho, en Rusia ya están habiendo, si mal no recuerdo, desplazamientos, y no sé si en algún país más, por el tema de la guerra, que empezó justo esta semana. Así que evidentemente esa energía ya se está empezando ahí a manifestar. Entonces, la difusión de noticias, obviamente, en la que también se nos está engañando, porque el Sol, con conjunción a Mercurio, se opone en primer lugar a Júpiter, que exagera las cosas, pero Venus está opuesto a Neptuno, que aquí viene el tema de la economía, de los engaños de la economía, de crear ahí una imagen de que a lo mejor de sembrar una falsa esperanza o, o generar una ilusión sobre que el tema de la economía va a mejorar, cuando de momento no va a ser así. Por eso esta dinámica va a implicar altibajos en la economía y una tendencia bajista, sobre todo cuando lleguen los eclipses, que ya hablaré de ello más adelante. Como ya he dicho, pese a los mensajes positivos y optimistas que ciertos medios pretenden ofrecer. Aparte de eso, tenemos el Sol, Mercurio en trígono a Plutón. Y esto nos está hablando de enormes transformaciones en las comunicaciones, en las noticias. Probable muerte también de autoridades, de gente de poder, porque está el Sol implicado y el Sol también representa eso, las autoridades, los gobernantes. Y luego, claro, está el Neptuno, que está sextil a Plutón,
que llevamos ya unos cuantos años con ese aspecto, que es una transformación espiritual de la sociedad. Es algo que también estamos viendo cada vez más y se irá amplificando conforme todo esto vaya a más. Es decir, conforme pasen los años y se forme el gran trígono de aire que se tiene previsto. Es decir, el gran trígono menor entre los planetas transpersonales, quiero decir. De entre Plutón, Neptuno y Urano. Y eso va a dar mucho que hablar. Pero continuando con la carta. Tenemos a Júpiter en casa 9, que está situado en Aries. Está retrógrado también, hay que decirlo. Que nos habla de la rapidez y la iniciativa a la hora de proponer leyes. También eso implica saltos de fe. También esto puede ocasionar un optimismo exagerado respecto a los temas del comercio exterior y al mismo tiempo una actitud bélica y desafiante por imponer leyes o planes, sacar leyes así a lo rápido, cosas desafiantes, cosas muy a lo loco, por así decirlo. Aparte, Júpiter, como es regente de Sagitario, da una sensación, puede inducir quizás un exceso de optimismo, pero mucha exageración, mucho ojo, porque Júpiter lo expande todo, mucha exageración en general. Y claro, esto choca con esa oposición de Sol-Mercurio, que lo que busca es la diplomacia y el diálogo. Y claro, es una situación de extrema complejidad. Tener en cuenta que Libra y Aries son opuestos, y Júpiter está en Aries, que es más bélico, más guerrero, y el Sol y Mercurio están ahí en Libra, que es más diplomático, más de dialogar, más de llegar a acuerdos. Entonces aquí va a depender mucho de qué aspecto se vaya a manifestar más, o los acuerdos o las decisiones locas. Temas bélicos, temas que se puede incrementar el tema bélico, obviamente. De hecho, ya está aumentando esa tensión debido a este aspecto. También tenemos a Neptuno en la casa 9, que nos habla de la confusión y los secretos sobre ciertas leyes que pretenden ir sacando. Hay una niebla, mucha niebla, mucha confusión respecto a la dirección que los gobiernos van a tomar. No tienen nada claro a dónde vamos a ir, ni ellos tampoco. Ellos obviamente tienen una planificación, pero cuesta ver hacia dónde va a ir la cosa. También es cierto que estimulan una idea ilusoria de que lo que es el sistema parece regenerarse o recomponerse, pero en realidad la realidad de todo esto es que hace aguas, en definitiva. Esta oposición de Venus con Neptuno, Venus desde la casa 3 en Virgo, también nos puede hablar de la organización de planes para intentar salvar la economía. Pero es como ya digo, que está puesto Neptuno, no hay claridad respecto a la economía, hay mucha confusión. Y seguramente muchas cosas ocultas que hay detrás, muchos planes ocultos, que van encargando también de ir destruyendo la economía o modificándola. Hay una niebla en torno a eso. También por otro lado, la luna en Leo, en la casa 2, que representa al pueblo. Y claro, evidentemente en esta posición, desde Leo quiere ser protagonista. La población quiere ser protagonista. Quiere ser como... se siente como empoderado, quiere estar ahí en el poder, como sentirse el rey, por así decirlo. Claro, al estar en la casa 2, nos está hablando de esa necesidad de que su economía mejore. Por lo que no es de extrañar que las personas busquen formas intensas de manifestarse como una forma de mejorar su economía, porque la gente quiere, digamos, mejorar sus aspectos económicos. Luego también, otro aspecto que podemos, bueno, dos aspectos ahí que se pueden ver es
que la Luna le hace un quincuncio a Neptuno y Plutón, y esto nos habla de que las acciones del pueblo pueden estar marcadas por la confusión, obviamente, porque está Neptuno por medio. Un quincuncio, antes de seguir, aclarar que es un aspecto ligeramente tenso, es más bien un aspecto tenso. Entonces sí que va a haber ahí una confusión sobre lo que sucede respecto a la economía. Pues Venus en la astrología mundial representa también la economía. Y también las necesidades, es decir, también esta situación del pueblo buscando la economía, sus necesidades básicas, el poder satisfacerlas y el alimento. También por otro lado, como le hace un aspecto de quincuncia a Plutón, nos está hablando de una gran transformación, una transformación en el pueblo también y en la economía. Y como no, manipulaciones por parte de los que están en el poder, porque Plutón también controla. Una mano negra manipula al pueblo. Sin embargo, esta luna está sometida por las estructuras sociales, con ese Saturno en Acuario que está en la casa 8 además. Claro, al estar en oposición a Saturno, la luna, el pueblo está muy limitado por todas las normas y todas las cosas que quieren imponer. Pero también esto, como también el hecho de que esté en Leo, que es un signo de fuego, es muy estimulante a que se generen estallidos sociales. Luego Saturno en Acuario nos está hablando también del control, las restricciones, las normas que limitan a la sociedad. Y en la casa 8 nos habla de controles sobre la economía, porque la casa 8 tiene mucho que ver con las inversiones de dinero. Y probablemente nuevas normas para controlar este tema. Quizás tema criptomonedas, que es lo que está más de moda y lo que están machacando más. Control de impuestos. Pueden salir nuevos impuestos o algún control relacionado con eso. Y también nos puede estar hablando de una mortalidad acentuada en la sociedad, que de hecho está la casa 8 en Acuario, que es la sociedad. Nos puede hablar de transformaciones, de más mortalidad. No se sabe bien por dónde va a ir, pero básicamente la casa 8 nos está hablando de eso, también de aspectos de la sexualidad. Y bueno, y centrándonos en un aspecto súper importante que nos lleva acompañando desde el año pasado, es la histórica cuadratura que Saturno le hace a Urano, que ya he hablado en muchas ocasiones sobre ello. Lo que esto viene a marcar durante todo el otoño es un quiebre de estructuras convencionales, de todo lo que hemos visto definitivo. No quiere decir que de golpe todo se vaya a caer en otoño, simplemente es como un antes y un después. En la última cuadratura entre estos dos planetas, es decir, es la última. Así que ya, una vez que estos dos planetas se separe Saturno y se rompa el aspecto, lo nuevo definitivamente a partir de ahí se va a empezar a imponer, porque ya no hay esa limitación, ya no hay esa presión entre lo viejo y lo nuevo. Empieza lo nuevo a coger más fuerza, ¿vale? Y no tiene por qué ser de inmediato. Va a ser de forma gradual, pero lo vamos a ir viendo con el pasar de los años. Centrándonos en la posición de Tauro por parte de Urano, entre las casas 11 y 10, esto viene a producir una revolución en las economías y la naturaleza. Mucho ojo con esto, porque se avecinan cambios estructurales en las instituciones, corporaciones, países, por esa posición de Urano entre las casas 11 y 10, que está revolucionando la sociedad en respecto a esta carta natal y las estructuras. Luego Plutón está en la casa 7. Claro, evidentemente el Urano este puede dar estallidos sociales y los dará.
No sé si en todos los países, pero sí va a ser algo muy destacado, que habrá que considerar y tener en cuenta. Plutón en la casa 7, por otro lado, también esconde secretos y enemigos ocultos. Aunque la casa 7 está más relacionada más bien con los enemigos conocidos. Pero bueno, al fin y al cabo enemigos. Entonces, esto puede generar un incremento de la criminalidad por toda esta situación de tensión, como ya he dicho, revueltas. Es un otoño que no va a ser sencillo en ese sentido, porque después del todo el verano tranquilo, las tensiones se van activando. Es un super otoño astrológico. Entonces, claro, esto puede hacer que se adquiera cierta violencia en algunos sitios y en algunos momentos. Venus está cuadrando a Marte en Géminis entre las casas 12 y 11, porque Marte está situado en Géminis. Entró el 20 de agosto en Géminis y estará unos cuantos meses, estará bastantes meses, porque como entra en retrogradación el próximo mes, va a estar muchos meses en este signo. Y bueno, para esta carta ha salido entre las casas 12 y 11. Las comunicaciones estarán desatadas, pero también las guerras no solo dentro de los países vecinos, mucho ojo. Esto puede influir enfrentamientos a nivel global. No tiene por qué ser una guerra súper destructiva. Puede ser perfectamente enfrentamientos, diálogos agresivos, para que me entendáis. Guerras comunicativas, guerras de información entre los diferentes países, amenazas. Puede suponer esto amenazas de guerra, que ya las está viendo también. Entonces, ya centrándonos en lo que es el ascendente de Cáncer, representa que esto es la casa 1, al fin y al cabo. Esto representa la identidad del mundo, que tendrá tendencias maternales y de cuidados. Quizás habrá gente que quiera buscar una forma de ayudar a- a familias desfavorecidas, o gente que esté en una situación económica peor, por así decirlo, o que se quieran poner propuestas respecto a esto. También puede indicarnos que los países quieran ejercer una sobreprotección, porque si cáncer son los cuidados, y viendo cómo funciona el sistema, lo más seguro es que sea sobreprotector. Medidas sobreprotectoras, como el regente de cáncer está en Leo, el regente de cáncer es la luna, y está en Leo y en la casa 2. Pues yo deduzco de ahí que es algo relacionado con la economía y con los alimentos también, con las necesidades básicas. Entonces luego, eh, respecto a la casa 2, que la tenemos situada en Leo, nos habla de cómo las economías pueden sufrir momentos en las que de golpe, o puede inflarse mucho, pero tal como se infla, baja, desplomes, porque Leo va muy a lo grande. Lo mismo que sube, baja. Lo mismo que uno puede de golpe recibir mucho dinero, el dinero se va por diversas causas. Ese sol en Libra también buscará una regulación, porque Libra viene a hablarnos sobre las leyes, las regulaciones, una regulación sobre los temas económicos para minimizar estos altibajos. Y además esto tiene conexión con lo que dije sobre el tema de intentar controlar, de intentar poner medidas de control sobre la economía y sobre las inversiones. Tenemos la casa 3 en Virgo, que nos habla de movilizaciones organizadas por parte de movimientos significativos de masas humanas.
Además también tenemos que considerar el regente, que lo tenemos en Libra. Nos está hablando de que habrá regulaciones para esos movimientos. Toda la gente que pueda moverse en masa, habría políticas, habría legislaciones que intenten regular todo ese tránsito. Tenemos la casa 4 en Libra, que nos habla de que los ciudadanos en general buscan la diplomacia, aparentemente, porque viendo todas las tensiones que hay mucho conflicto ahí. Tampoco tenemos por qué alarmarnos. Es decir, al final se trata también de que podamos interiorizar todo esto y de que intentamos mantenernos un poco al margen de conflictos muy gordos que pueda haber para no llevarnos tampoco a nosotros a un extremo. Entonces la economía quiere buscar un equilibrio y una organización, pero está complicado. Y además como está por ahí el Venus en oposición a Neptuno, hay mucha confusión. Nos dan noticias muy confusas. Incluso puede haber una idealización respecto a esto, respecto a los temas económicos. Y luego la casa 5, que está en Escorpio, nos está hablando de que gente de poder puede morir, porque la casa 5 al final nos habla mucho del sol. Como mínimo personas de estatus alto, ojo. Personas significativas dentro de la pirámide. No tiene por qué ser mucha gente, obviamente. Puede ser alguien importante, que ya fue la reina Isabel. Pero estamos hablando de que en el otoño alguna figura puede morir literal o simbólicamente. Porque deja un cargo, por ejemplo. Alguien que está en una posición de mucho poder. Y claro, esto también viene a extenderse a más sectores e incluso la destrucción o transformación de leyes, de ciertas leyes. Porque recordemos que el Sol está ahí en Libra y nos habla de todo el tema de la diplomacia. La casa 6, que está en Sagitario, con Júpiter en Aries, posibles problemas de salud o creación de leyes asociados a viajes al extranjero. Podríamos también asistir claro, a la estructuración de nuevas leyes en relación a desplazamientos al extranjero. Entonces, mucho ojo, porque si, el regente de Sagitario es Júpiter y está en Aries, y Júpiter nos habla de la legislación, leyes rápidas. La casa 6 ahí, que aparte también la casa 6 nos habla de temas de salud y todo esto en el signo de Sagitario, que nos habla también de las filosofías, pero también de los desplazamientos a grandes distancias. Pues quién sabe, igual algún tipo de regulación, por lo que sea, algún problema médico, algún problema de salud o cualquier cosa que se inventen. Puede que ocurra. La energía está ahí. Luego tenemos la casa 7 en Capricornio, que esto pone mucho control sobre las relaciones internacionales entre los diferentes países, nuevas políticas. Y como ya dije antes, Saturno está encargándose de estructurar y generar todo tipo de limitaciones, que claro, obviamente van a influir en las mismas relaciones entre los diferentes países. La casa 8 en Acuario nos está hablando de que la sociedad va a pasar por profundas crisis y transformaciones, así como revoluciones a lo bestia. Claro, le juntas la casa 8 con Acuario y es fuerte lo que se genera ahí. Los aspectos suavizados y diplomáticos, como ya dije,
pierden poder conforme vamos analizando la carta en su conjunto. Y ya vamos por la casa 9, que está en Piscis, que es el ocultamiento de la información. Que esto lo llevan haciendo mucho tiempo, de hecho, el ocultamiento de información. Y sale aquí, en esta carta. Y también hay una confusión respecto al poder y la dirección a la que irá el mundo, a la que nos vamos a ir moviendo. Hay una confusión. Y claro, pueden salir muchos tipos de propuestas para salvar la economía, porque está Júpiter en Aries, que también es el regente de Piscis, como la casa 9 está en Piscis, y Júpiter además está en la casa 9, pero en Aries, pues puede haber ahí unas leyes que regulen temas económicos, pero que no sea claro. Por todo el tema también de las oposiciones que hay entre Venus y Neptuno, se junta todo al final. Se junta todo, mucha tensión en el ambiente, la verdad. Y claro, la casa 10 en Aries, que nos habla de todos los emprendimientos que se quieren llevar a cabo en el nivel político. Lo que pasa es que Quirón está en conjunción ahí al medio cielo, y eso es la herida, es como una limitación ahí. No es una limitación saturnina, sino algo que en general los países deben sanar, o el mundo debe sanar. Y es una herida a nivel político. Claro, cuando esa herida se sane, ya sí eso afloraría, pero claro, en ese caso está dificultando esas propuestas que pretenden conseguir de alguna forma. La casa 11, que la tenemos en Tauro, nos está hablando de una sociedad conservadora que busca una vida tradicional y cotidiana, porque Tauro es muy tradicional. Tauro también representa la economía, la naturaleza, quiero decir, y todo lo relacionado con el mundo rural. Entonces, claro, la gente quiere dinero, pero al estar Urano en dicho signo, esto complica las cosas. Es decir, estabilidad. Hablo en términos de estabilidad. Con Urano por medio no puede haber estabilidad. Y encima está en conjunción al nodo norte. Por lo cual, eso es ya la precipitación de nuevos paradigmas, la precipitación ya de un cambio sustancial sobre la naturaleza y sobre la esfera económica y de los recursos, porque Tauro es también lo que comemos, de lo que nos nutrimos, también nuestro cuerpo, por lo cual Urano ahí nos está, digamos, que produciendo muchos cambios también a nivel corporal. Y luego ya tenemos la casa 12, que está situada en Géminis, y que nos habla evidentemente de que hay ciertas informaciones que nos están ocultando. Vuelve a salir aquí el tema del ocultamiento. En casa 12, ahí en Géminis, en las comunicaciones, con el Marte ahí por medio. También podríamos estar hablando de una mayor difusión de temas espirituales. Podría ser también que se comunique más o que se hable más sobre temas espirituales. De hecho, necesitaremos conectar internamente para poder sobrellevar más todas estas tensiones que se nos van a ir viniendo encima. Y bueno, en principio este sería el análisis así a términos generales. Es un otoño lleno de tensión, no va a ser sencillo, pero esto requiere, claro, evidentemente trabajo interior, sobre todo cuando ya Júpiter entre en Piscis. Ese momento yo lo veo más esclarecedor que el último tránsito que el tránsito que hemos tenido este año, que ha removido mucho la confusión. Puede ser que sea más esclarecedor por ser ya el último toque, además también nos está hablando de un final, por lo cual ya cierra ahí un ciclo. Piscis nos habla de cerrar ciclos.
es el final del zodiaco. Y ya el zodiaco ya se reinicia con Aries. Pero lo veo más esclarecedor. Esa es la sensación que yo tengo. Sin embargo, como ya digo, ahora mismo hay mucho planeta retrógrado. Todo nos indica a digerir bien las experiencias. Antes de tomar decisiones precipitadas, en el momento actual se nos pide eso, se nos pide que asimilemos todo esto antes de dar un paso, que incluso planifiquemos, que revisemos dentro de nosotros, encontrar ese poder, encontrar ese diamante. Por eso puede ser una situación un poco incómoda en el sentido de que queremos sacar adelante proyectos o se nos vienen muchas ideas con el Marte por ahí en Géminis, pero, pero nos cuesta llevarlas a cabo o encontramos muchos impedimentos. Es porque hay muchos planetas retrógrados. Tenemos 6 planetas retrógrados. Entonces, de todas formas, los planetas se van a ir poniendo directos progresivamente conforme avance el otoño. Sobre el 2 de octubre creo recordar que entraba Mercurio directo ya. Luego ya el 9 de octubre Plutón. En la segunda quincena de octubre le toca a Saturno. Bueno, sí, en definitiva. Se van a ir poniendo directos cada planeta. Y eso, digamos que en ese sentido empieza ya a activar procesos y ahí se va a empezar a definir el rumbo que va a seguir la humanidad. También quiero decir al respecto sobre esto, sobre Saturno y Plutón. Van a cambiar de signo el próximo año. Saturno va a pasar a Piscis a principios de marzo. Ya más adelante detallaré ya más las fechas. Y Plutón en la segunda quincena de marzo, ya será primavera, pasará a Acuario. Esto es una fuerte transición, un cambio muy significativo y claro, evidentemente este otoño nos está preparando, este otoño y este invierno nos está preparando para ese momento. El escenario se está preparando. Quedan 6 meses para ese momento tan especial. Cuando Saturno se ponga directo, va a recorrer todo lo que le queda, lo poco que le queda ya de Acuario. Y Plutón termina de rematar lo que le queda de Capricornio. Pasará por el grado 29, que es un grado súper crítico. Y ahí podemos esperar cualquier cosa. Pero tampoco quiero yo alarmar. Como ya he dicho, son momentos de mucha introspección. Momentos de mucha meditación. La meditación es lo que siempre va a ayudar a intentar ganar enfoque sobre las circunstancias que suceden en el mundo. Y la vamos a necesitar. Y bueno, hasta aquí ha llegado ya mi predicción y nos veremos ya en próximos encuentros. Un abrazo a todos y a todas.